Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto a la señora diputada por el MPP, Susana Pereira. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto de estar acá. Bueno, igualmente para nosotros. Valoramos además el hecho de que esté tan temprano, teniendo en cuenta que la sesión de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario terminó a eso de la 1:30 de la madrugada. Más o menos, por ahí. Bueno, ¿con qué sensación terminó la sesión? De mucha satisfacción, reconfortante, porque se le dio la posibilidad de igualdad de derechos, de asumir su espacio a gente que el tema de matrimonio igualitario fue uno de los planteos donde más trabajó la sociedad civil. El colectivo Ovejas Negras estuvo participando, promoviendo, modificando, negociando matrimonio igualitario, y bueno, ayer se culminó con satisfacción. Se votó 81 votos en 87 presentes, sí. En general, y bueno, después hubo algunos artículos que no se votaron, pero realmente fue una de las sesiones reconfortantes de las que me ha tocado vivir. Bueno, una sesión que además recorre el mundo con un asunto de estas características. Ahora la iniciativa pasa al Senado. Allí la configuración en votos será más o menos similar. No creo que varíe. No va a haber variación. De cualquier manera, hoy, como una especie de primera lectura, uno advierte tal vez más consenso que el que se podría suponer en lo previo. Usted sabe que sí. Hubo algunas resistencias, pero hubo la capacidad de acuerdos, de modificación. Quien lo propuso fue muy amplio, escuchó, negoció. Entonces, cuando pasan estas cosas, se logran los objetivos con estas mayorías abrumadoras. Bueno, donde se generó como un momento de tensión fue el momento en el que se analiza también la eventualidad de adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Sí, en la medida que tienen el mismo derecho a casarse, también tienen derecho a la adopción y tienen derecho a, bueno, nosotros habíamos laudado hace poco tiempo en la ley de reproducción asistida muchos de los temas que se trataron acá, la inseminación artificial, los donantes son anónimos, así que no hay como saber quién es el padre o no, y el caso que generó alguna discusión más fue en el artículo 14, donde podía estar la opción de que una pareja concebida, por ejemplo, de dos mujeres, una de ellas tuviera relaciones para concebir. Claro. En ese caso hay un padre, y ese padre debe ser reconocido, sí, es la ley. Pero luego de subsanado ese tema, y quienes entendían inconveniente laudarlo así no lo votaron, Sí, fue el artículo más polémico, efectivamente. Bueno, esperemos ahora por el trámite en el Senado. Señora diputada, le invito a escuchar al señor ministro del Interior, que lo conoce de cerca, su esposo, respecto a una situación con la que queremos iniciar esta entrevista. Veámoslo. ¿Va a acompañar a Susana el día casi que de la consagración, se supone? No, ella por su lado. Ella va por su lado, yo lo voy a ver por televisión. Por televisión. ¿Le preocupa a veces cuando va a la Ámsterdam ahí, que es una zona caliente, digamos? No, según qué parte de la Ámsterdam. Es una zona de hinchas como la Colombes, es una zona de hinchas de Nacional, donde van los más duros, eso es cierto. Claro. Pero están medio ubicados en el centro, y supongo que no va al centro, que va... Bueno, supone, pero ¿qué le dice ella, por ejemplo? Que va contra la Olímpica, contra la América. Bueno, las cosas que habrá en esa interna también, ¿no? Bueno, de hecho, ahora, afortunadamente, hace bastante tiempo no hay incidentes en el fútbol, pero en un momento fue un factor de preocupación, porque no era simplemente una cuestión de hinchadas, había de todo ahí adentro, ¿no? Bueno, ahí está cómo se resuelve un problema, porque el problema existe, y muchas veces se apeló, igual que en otras cosas, a que lo único es que se presente el problema y reprimirlo. Nosotros hemos apostado bastante a intentar un cambio cultural que empieza con los jóvenes y a prevenir en cuanto a que haya una relación distinta ante las hinchadas. Bueno, diputada, como se comprenderá, como se advirtió, esto era previo
al partido, luego se generaron incidentes de los que querría hablar más adelante. Pero en principio la duda del ministro, ¿dónde va exactamente usted a la tribuna? El ministro sabe que cuando voy a la Amsterdam voy sobre los laterales, he ido al palco, voy a distintos lugares y como buena hincha a veces utilizo cábalas. Si voy a un lugar y gana Peñarol en ese partido, voy a la Olímpica durante el campeonato. A veces voy al palco, a veces tengo amigos en palco que nos invitan. Tengo un espectro de amistades en los distintos lugares que me permite ir a todos lados. Está bien. ¿Dónde estaba el día del partido? No, estaba en la Amsterdam, sí. Ajá. Contra la Tribuna Olímpica. ¿Mucho mito con respecto a la Amsterdam desde su punto de vista? Sí, por lo menos cuando se jugaba un partido como el otro día, que éramos 50.000 hinchas de Peñarol esperando para festejar el campeonato Apertura. Y ahí, bueno, una vez más, hubo desinteligencias, a mi juicio, en la valoración del tenor del inconveniente y bueno, se tiraron gases que afectaron a más gente que los desubicados que había, que era un grupo muy reducido y soy muy generosa si digo 100, y afectó a más gente. Entonces, ahí fue que yo realicé, me preguntó la prensa y yo dije que, que fue inconveniente y lo sigo diciendo. Sigue diciendo que es inconveniente. Lo habló con su esposo. ¿Qué dice a propósito de eso? Pero nosotros, a ver, somos dos personas políticas que conversamos mucho, que intercambiamos. La primera persona que le dije cuando llegué a mi casa fue al ministro. ¿Y él qué le comentó, Susana? Y bueno, yo también tengo potestades como legisladora. Claro. Pero bueno, él se preocupó, sin lugar a dudas. Y bueno, se están realizando las investigaciones del caso a nivel del ministerio. A nivel, por ejemplo, de su rol de legisladora, ¿realizó un pedido de informes como eventualmente podría corresponder? No, hablé directamente con la gente que estaba involucrada por las cercanías, porque conozco mucho a la gente del ministerio, le planteé francamente cómo se había dado la situación y lo que había pasado y que bueno, y el ministro pidió que se investigara. Que se investigara. Pero además, así que hay una investigación en curso. Cada vez que se hace un evento como estos, hay responsables de llevarlos adelante y después se evalúa lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, para mejorarlo. Ahora, qué increíble que el ministro me decía acá, unas horas antes del partido, eso, que se había generado como un cambio cultural, que se estaba apuntando a los jóvenes sobre todo, y después pasa esto donde veíamos, aquí estábamos en vivo en el noticiero del domingo, veíamos cómo las mamás que estaban esperando para festejar con sus chicos, con niños a veces en brazos, se tuvieron que retirar por lo que usted decía, ¿no? 2 o 3 de su hija. ¿Conoce alguna de esta gente que hizo estos líos? No, sabe que no. Yo me vinculo con referentes de la hinchada de Peñarol. ¿De la barra brava? A mí no me gusta decirle barra brava, a mí me gusta decirle hinchada. Y son personas que han sido muy positivas en el relacionamiento porque ha sido muy importante. Nosotros nos empezamos a relacionar cuando, previo a un clásico, se acuerda que mataron a este muchacho Rodrigo y que uno veía a nivel de las redes, mato a uno en los barrios y me empecé a preocupar. Y bueno, me vinculé con los referentes de Peñarol y ellos también estaban preocupados, los de Peñarol y los de Nacional. Sí. Porque podía ser algo interminable, ¿no? Y muy grave para el país y para el fútbol uruguayo. Entonces conecté con los responsables de llevar adelante los operativos, fui a hablar personalmente con los jefes de la Guardia Metropolitana, plantearles la preocupación. Luego con los responsables del DOE se puso un referente para cada una de las hinchadas y a partir de ahí, pero esto es muy dinámico, usted me está mostrando que el ministro dijo algo y días antes y después pasó ese inconveniente, pero hasta el momento si uno evalúa el enfrentamiento entre las hinchadas de Peñarol y de Nacional, ha bajado muchísimo en cuanto a la intensidad. Sí, igual los cánticos me siguen llamando la atención. A mí también, no me gustan, pero también el estar en la Amsterdam
estos días me ha permitido valorar que el grueso de la gente, cuando hay cantos agresivos, no se suma. Ajá. No se suma, queda un grupo, si uno lo escucha de afuera, queda un grupo más reducido cantando eso. Claro, ahora está el hincha, ¿no? Bueno, de hecho es una denominación bien uruguaya eso de hincha, en otros países se los denomina de otra manera. Está el hincha ese auténtico que va y que siente la pasión por su equipo, pero después están estas personas que utilizan a las hinchadas. Exacto. Y se ponen en el riñón de la hinchada para hacer cualquier tipo de tropelías. Hay delincuentes, porque usted dice, no son barra brava. ¿Cómo los denominaría? Yo creo que hay hinchas de Peñarol y gente que va a perturbar en la hinchada de Peñarol, en la de Nacional, en la de Cerro. Yo creo que hay un tema que, bueno, tiene que ver con la sociedad de hoy, que tiene que ver con la rudeza que hay, cómo ha cambiado nuestra sociedad en cuanto a la agresividad, a las cosas. Hay muertes que pasan en la familia, más allá de los de violencia doméstica, que han sido muchos importantes, pero entre primos, hermanos, hijos. Y este momento, cuando nos acercamos a la fiesta y todo eso, es como que eso genera más rispidez o más enfrentamiento. Más crispación, ¿no? Exacto. Pero eso se ve en las hinchadas, el tema de la droga, y a mí me consta que tanto Peñarol como los referentes se preocupa mucho del tema de la droga, no del consumo, sino de la venta, sobre todo. ¿Y a usted le consta que ese tipo de situaciones se da en las hinchadas mayoritarias? Se da en el país eso. Claro, pero en las hinchadas específicamente, usted que lo vive de cerca. Eso es un caldo de cultivo para quienes quieren meterse en... meter la droga en estos lugares. ¿Ha visto transacciones, por ejemplo? No, usted? para nada. Si no las tendría que denunciar en su condición de legisladora. Sin duda, sin duda. Lo que sí, por ejemplo, me consta que hay gente que quiere meterse en la hinchada de Peñarol, de Nacional y de otros cuadros, tratando de meter la droga en eso. Claro. Es una pelea que está dando la policía, sí. Y en los cuadros a mí me consta, digo, porque creo en la buena voluntad de todos los dirigentes del fútbol uruguayo que están peleando por eso. Me dijeron el otro día que el origen del incidente fue precisamente confrontación de grupos vinculados a la hinchada dura de Peñarol. ¿Es así? ¿Usted qué información tiene de eso? El día que Peñarol salió campeón no fue ese el tema. Sí decían que cuando jugó con Wander hubo un enfrentamiento que no puedo decir porque no estaba en ese partido. Había ido a la marcha contra la violencia doméstica y la muerte de las mujeres, que fue en el mismo día, y no fui al estadio. Indudablemente prioricé ese tema. Pero me consta que en el partido donde Peñarol salió campeón de la apertura, ese no fue el tema. El tema fue que se pasó gente de la tribuna olímpica a la Ámsterdam, y bueno, pasaron algunos, en un momento eran muchos, y la policía no dejó pasar más, y ahí empezaron a tirarle cosas a la policía. Y la policía reaccionó de forma inapropiada. Sí, inconveniente. Bueno, estaremos a la espera de la investigación, ¿no? Porque de hecho creo que hay un hincha que se lastimó mucho. Sí, pero lamentablemente no tiene nada que ver con este enfrentamiento entre la policía. Este chico lamentablemente un accidente. Se cayó tratando de pasar de una tribuna a la otra con la bandera y se dio un golpe muy importante, estaba muy delicado. Algunos de los hinchas se crisparon porque la policía no lo atendió en ese momento. Yo creo, no lo hablé esto, pero mi sentido común me dice que el protocolo dice que cuando se cae una persona tan alto por la intensidad del traumatismo que puede haber, no hay que moverlos. Espero que viniera la policía, y algunos podían entender como una omisión, pero se esperó a la policía, a los médicos, perdón. A los médicos. Susana, esto refiere a lo que usted decía, un estado generalizado de crispación en la sociedad, sucede en el fútbol, en los ámbitos laborales, en el tráfico, en fin, en todos lados, ¿no? Hasta en los centros estudiantiles y a veces con niños de corta edad.
y le han dicho, ¿qué valentía tiene usted, diputada, de, por ejemplo, decir que la policía actuó mal o decir que hay como rasgos de inseguridad? ¿Cómo observa entonces ese tema vinculado directamente a la gestión de su señor esposo? Con la responsabilidad que tiene la gestión. Uno, si se dice está todo bien, no pasa nada, se engaña a uno y no obtiene resultados. Me parece que la mejor situación es cuando uno evalúa, ve que las cosas no están mal, que las cosas están mal y puede mejorarlas. Y hoy, digamos, un diagnóstico a grandes rasgos, ¿no? Porque es imposible detallarlo. ¿Usted ve que se está actuando de forma eficiente en materia de seguridad? Yo creo que se están haciendo cambios muy importantes en el Ministerio del Interior, cambios muy profundos que por ahí no se perciben desde afuera, pero que están sucediendo y que los resultados se van a ver no a muy largo plazo. Bien, ¿el ministro manda? ¿El ministro en el ministerio? Sí. Sí, hay que conocer al ministro. El ministro manda de una manera muy particular. Él es muy tenaz en sus planteos. Cuando él está convencido de algo, lo lleva en su vida política y bueno, en el ministerio sin duda. Y lo que pasa es que el ministro tiene la capacidad de escuchar, de armar buenos equipos, porque el equipo que está trabajando en el Ministerio del Interior es un muy buen equipo, es un equipo que está muy consolidado y bueno, sabe escuchar, pero sabe mandar. Bien, debería haber hecho yo una precisión respecto a la pregunta. No me refiero tal vez al caso del ministro Eduardo Bonomi, a los ministros que asumieron ya en un gobierno de izquierda, porque entienden algunos que todavía existen algunos resquemores con respecto a gobiernos de este signo y que a veces el ministro da órdenes pero no son acatadas en la base. ¿Le consta alguna situación de tensión precisamente entre una orden impartida y desobedecida? ¿En distintos ministerios o en el Ministerio En el del Ministerio del Interior? Interior específicamente. No. Y si ha pasado, ha sido menor y ha garantizado de que no volviera a pasar. Como por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. Cuando se trató de ocupar una de las comisarías, claro, se desalojó, se fue terminante y cada uno se hizo cargo de la responsabilidad que le competía en ese caso. Correcto. Bueno, a cuenta de seguir hablando más adelante, en todo caso, un titular respecto a su interpretación o a su opinión por el manejo de las cifras, que generó una controversia muy potente entre la oposición y el gobierno. En realidad ahí el ministro hizo especial énfasis porque lo importante es no desprestigiar sin argumentos las cifras del Estado. Es serio, es importante. Cuando el Estado da cifras, tienen que ser creíbles. La sociedad tiene que creer en esas cifras, sean buenas o malas, haya crecido, haya decrecido, pero tienen que ser esas. Y esas tienen la realidad y la importancia de no ser cifras arbitrarias del Uruguay, sino que son cifras que integran y que manejan países de la región que están monitoreados por organismos internacionales y todos se manejan con el mismo parámetro. Entonces, podrá dar mejor, peor, pero esa realidad hay que cuidarla. Y yo entendía al ministro cuando salió con tanto énfasis, porque la diferencia no era tanta, la importancia en la credibilidad. En la credibilidad que tiene que dar los números el gobierno. Muchas gracias, Susana, por su participación, por sus minutos. Una historia de amor que nació en un medio de comunicación con el ministro, ¿no? ¿O fue... No, nació en... Sí, empezó en un medio de comunicación. Claro. Yo trabajaba en CX44 claro, y armaba una mesa para un evento que se hizo en Rivera con el expresidente Lula, que se hizo en la frontera de Rivera y Libramento. Y bueno, yo ahí fui como periodista de la 44 en un ómnibus que generamos muchas expectativas, fue mucha gente. Y ahí en un reportaje, una mesa redonda que hacíamos para convocar gente, lo invité a participar y nosotros decimos siempre que cuidamos nuestro frente interno. El frente interno es la familia, porque militamos tanto que muchas veces se perjudica, se deteriora. Entonces lo llamo y le digo, yo no quiero perjudicar tu frente interno, pero sabes que tengo una mesa, es un sábado, era verano.
y me falta un compañero nuestro. Dice, no, no te preocupes, que no tengo frente interno. Digo, oh, bueno, qué lástima. Yo estaba separada también y ahí empezó. Nació el amor. Muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes.